Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. La voz de Dios internacional. La voz de Dios internacional. Queda con ustedes el pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey, Tony G. Escúchalo, por Sion Explorer Radio. Qué bueno que se vino, porque hoy vamos a dar un tema muy interesante y se llama la maldición del rey Midas. ¿Usted sabe quién fue el rey Midas? Antes lo ponían en los libros de texto, no sé si todavía lo siguen haciendo, pero el rey Midas era un hombre. Bueno, cuando comienza todo comenzó un día. Y era dicen, o se dice que pudo haber sido un niño que padeció mucha necesidad. Por causa de esto, es que cuando él crece, mediante una profecía que le habían dado, de que iba a ser una persona muy rica y que no iba a faltar el oro en su familia, se comenzó a obsesionar con el oro. Entonces, un día logró ser un gran rey, pero él acumulaba el oro y parece ser que lo guardaba en las mazmorras del palacio y la gente no sabía muy bien dónde lo ponía. Pero el caso es que cierto día un fauno, usted sabe que los faunos de la mitología son mitad cabra, mitad hombre, y que caminaba por sus jardines, y entonces el rey le dio, lo asiló y ordenó que se le tratara como a cualquier noble, que se le diera lo que necesitara, lo que quisiera. Y un día el rey acompaña al fauno Selenio hasta el Olimpo, hasta el lugar donde estaba uno de los dioses, el cual era muy amigo del fauno. Y por causa de esto se alegra el dios Dionisio y le dice: te voy a conceder un deseo porque has sido muy bueno con mi sirviente. Y entonces le propone concederle un deseo, el que quisiera. Pero el rey Midas ya tenía algo que deseaba hace tiempo en su corazón, y entonces le dice que él quería que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Entonces el dios Dionisio lo vio como con incredulidad, pero al fin de cuentas se lo concedió y le dijo que eso no lo iba a hacer feliz, pero el rey quería su deseo y pues se lo concedió. De regreso se vino convirtiendo en oro las flores, los árboles, todo lo que tocaba se convertía en oro, y él estaba muy feliz. De pronto llega a su casa y estaba servido un gran banquete, y entonces le dio mucha hambre. Lo primero que hace es tocar una manzana y se convierte en oro. Quiere comer algo del festín que estaba puesto ahí para él, y no podía.
lo que tocaba se convertía en oro. Total que de pronto su hija, la que más quería, llega corriendo a sus brazos y lo abraza y se convierte en una hermosa estatua de oro. Él no podía con el dolor que estaba pasando, así que vuelve a buscar al dios Dionisio y le dice: mire, ya aprendí la lección, por favor, te doy lo que quieras, pero convierte a mi hija otra vez en una persona normal. El dios le da una poción para que lo esparza a todo lo que quiera revertir. Pero aquí el problema, y es a lo que viene hoy, que esto es una maldición. Se lo voy a decir por qué. Muchas veces nosotros somos como el rey Midas, en muchas situaciones. ¿Sabe por qué? Porque queremos que todo lo que toquemos se vuelva oro. Oh, yo quiero que mi negocio haga de grandes ganancias y quiero que si es mi proyecto, que dé frutos, que pueda de ahí sacar mucha ganancia. Y déjeme decirle una cosa, que si la bendición llega sin la palabra de Dios, eso se vuelve una gran maldición. Porque necesitamos nosotros someternos a Dios para que nosotros podamos ser buenos administradores de los recursos familiares, de cualquier cosa que nosotros decimos. Si no, todo lo que toquemos se va a convertir en oro. Vámonos a Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13 nos habla un poquito acerca de cómo se pone un pueblo que no adora a Dios, un pueblo que se aparte, que le da igual si adora a Jehová o adora a otros santos, y esto hacía que el corazón de Dios se doliera. Entonces por eso tenía que pronunciar algunas palabras como esta. Vamos a Jeremías capítulo 13, vamos a dar lectura del 1 al 11, dice así: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y se compró un cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Y vino a mí por segunda vez la palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura en una peña. Fue pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió después de muchos días que me dijo Jehová: levántate, vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y mucha soberbia de Jerusalén, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Y así empieza a pasar con todos los deseos que tiene el ser humano, que desea hacer muchas cosas, pero viene siendo como un cinto, que tiene buena calidad, que está muy bien hecho, que quieres guardarlo para que en algún punto tú puedas utilizarlo, y resulta que se te pudre, que se te echa a perder. Y nos trae un poco a memoria lo que ocurría con el maná, con el pueblo de Dios. El maná era un alimento que era para el pueblo, pero provenía de parte de Dios. Y si la gente comía de él, déjeme decirle que la gente estaba muy bien alimentada. Era un producto que tenía todos los nutrientes para que las personas pudieran subsistir en el desierto mucho tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Ellos tenían la maña, o don, no sé cómo se quiera ver, de almacenar las cosas y con el tiempo hacer negocio con ellas. El pueblo hebreo tiene un don que todo lo convierte en oro. Ellos son muy prósperos, les va muy bien. Durante la Segunda Guerra Mundial eran
los banqueros del mundo. Y por eso es que Hitler desvió su ataque hacia ellos, porque eran poseedores de las mayores riquezas. Y esto pasa. Ahora, cuando nosotros empezamos a atesorar y empezamos a acumular, nos volvemos ávaros, nos volvemos apáticos con lo que la gente quiere. Solo queremos hacer negocios y negocios. Queremos que todo lo que toquemos se vuelva oro. Pero vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 13 verso 15. Vamos al 15. Dice, escucha, dice, y oye, no te envanezcas, pues Jehová ha hablado. Dale gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en los montes de oscuridad. Y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Dice, mas si oyereis esto en secreto, llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Y viene la cautividad. Después, ¿qué dice la palabra de Dios? Después de la soberbia viene el quebrantamiento. Siempre vamos a ver eso en la palabra de Dios. ¿Para quiénes es la ley? Para los transgresores. Hay gente que dice, eso te lo dijo tu Dios a ti, no a mí. Pero en realidad es un solo Dios. Y la ley es para los transgresores. Si dicen que te van a multar por pasarte un alto y tú nunca te pasas un alto, esa ley no es para ti. Pero si tú te pasas los altos cuando se te da la gana, generas accidentes, esa ley es para ti. Y entonces vienen las sanciones que la ley pide que se te apliquen. Jeremías 16:10. Vamos. Dice así. Y esto acontecerá cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas. Te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo los arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Y esto sucede cuando nosotros nos acercamos a Dios, dice el Señor, ¿sabes qué? Piérdete. ¿Sabes qué? No quieres servirme por las buenas, no quieres oír la palabra de bendición. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Entonces ve allá y no dejarás de servirlos, no dejarás de adorarlos por cuanto me dejas. ¿Sabe usted que el pueblo de Dios en el desierto anhelaba comer carne? Y déjeme decirle que el maná era un manjar, era exquisito. Pero hay gente que dice, otra vez huevo, otra vez frijoles. No da gracias por lo que tiene. Y entonces, ¿sabes qué? Te vas a ir allá y vas a comer esto hasta que te dé... ¿Cómo se llama esa enfermedad? La gente que come tanta carne que empieza a generar en su cuerpo mucho ácido úrico. Porque usted sabe que las carnes rojas producen en el cuerpo ácido úrico. Y entonces ya empiezas a brotarle hasta por los dedos, les pican en el dedo y les brota el ácido. Es el ácido úrico, extremadamente elevado. Ya me acuerdo cómo se llama la enfermedad, se llama la gota. Es una enfermedad terrible y dolorosa. Eso sucede porque come mucha carne. Y entonces, eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Vamos a Jeremías 17:9. Y en Jeremías 17:9 dice el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y es que Dios sabe lo que nosotros queremos. Nosotros podemos tener una vida de éxito, pero si ya lo habíamos mencionado, que si llega el éxito sin la bendición de la palabra de Dios, nos va a ir mal. Porque miren, la palabra de Dios es lo que nos mantiene firmes en esta tierra. Si a mí me ponen un ladrillo, les aseguro que me mareo sobre ese ladrillo, pero si la palabra de Dios está en mi corazón, es una estabilidad, porque hace que mantenga mis pies sobre la tierra. Evita que yo me vuelva soberbio, que si me quiero poner altivo, la palabra de Dios me regrese. Dulce, sentadita. Fíjese que no sé si se los conté, pero yo me había ido a trabajar. De pronto subo a una combi donde estaba un hombre que parecía que iba a pedir trabajo. Yo no sé, llevaba unos papeles, los acomoda, pero estaba muy grueso. Generalmente ponen las sillas para que quepan 6 personas o 5 personas, pero pues 5 personas delgaditas y se habían sentado 4 que estaban gruesecitas y una señora bien gordita de aquel lado. Entonces de pronto sube una señora, ve que no cabe, se baja, y sube un señor que yo creo que no le quedó de otra, y pues trata de hacerse espacio, se sienta, y el muchacho que estaba un poco, era alto y grueso, se enoja y le reclama, y entonces el señor nada más sube los ojos y sigue sentado ahí, en el cachito de asiento que le lograron dar, y el muchacho quejándose porque el otro lo está empujando. De pronto el metiche de Tony le empieza a decir: oye, pues es que el señor también está pagando su pasaje, no te enojes, es la combi. Y pues sabemos a lo que nos arriesgamos cuando nos subimos en una, a veces no cabemos, y debes hablarle al señor con respeto, porque es una persona mayor. Este señor me empezó a decir a mí de cosas, y que te metes, casi me dice: vete a lavar los trastes. Y yo pues, ya me quedé callado, me puse a orar por él, y bajamos de la combi. Y siempre que me bajo me voy a correr. Dije, pero si me voy corriendo va a pensar que le tengo miedo. Me bajé, caminé normal, atravesé la calle, y ya, de pronto ya me encarrero y subo corriendo las escaleras. Al pasar el torniquete, voy bajando las escaleras, y en el pasillo se veía que él venía, y se me queda viendo. Yo bajo de las escaleras, me acerco, llega donde llega la puerta del metro, me quedo parado un momento ahí. De pronto el muchacho se me acerca y me dice: ya te vi, yo nunca olvido una cara. Y yo, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y me acerco y le digo: ¿sabes por qué te dije eso? Porque no estaba bien lo que estabas haciendo. Y yo creo que el Señor merecía respeto, aunque yo sé que querías ir cómodo, no siempre se puede. Y estaba muy agresivo y me dijo algunas cuantas palabras, y de pronto, mira, le digo: es que razona. Digo: tú estás bien grandote, bien fuertote, y el señor ya está viejito y le quieres pegar. Y de pronto le da risa y le digo: mira, yo venía orando por ti para que te calmaras. Y de pronto voltea, se me queda viendo, y le doy la mano y le digo: mira, Dios te bendiga. Y agarra y me dice: Dios te bendiga. Me da la mano y me da un abrazo y me dice: feliz año. Y ya se metió sonriente a su puerta. Miren, cuando la bendición llega a una persona que no tiene a Dios en su corazón, se convierte en maldición. Pero cuando llega la bendición a una persona que tiene en su corazón la palabra de Dios, mire, la palabra de Dios nos dice: aún a sus enemigos los hace estar en paz. Y déjeme decirle que vivir en este tipo de situaciones a nosotros nos hace ser de bendición para los otros. En lugar de que vayamos convirtiendo todo en oro,
vamos haciendo que las maldiciones se vayan rompiendo. Ahora, yo le menciono esto porque me estaba acordando, ya lo hemos mencionado en otras predicaciones, pero yo estaba recordando como una vez el pastor Rafael nos contaba de un hombre que siempre llegaba y lloraba delante de Dios y todos se conmovían, y entonces dice: ¿qué es lo que tienes, hermano? Es que no tengo trabajo, vamos a orar para que Dios te dé un trabajo. Y oraron por él, y cuando le llega la bendición, de pronto no se aparece, y pasa el tiempo, y cuando por alguna razón llegó a la iglesia, ¿qué pasó? ¿Por qué no habías venido a la iglesia? Lo que pasa, hermano, es que no tengo mucho trabajo. Y le dice el hermano, vamos a orar para que Dios te quite tu trabajo. Dice: no, hermano, ¿cómo crees? Dice: sí, porque cuando te iba mal, tú venías a la iglesia, así que es mejor que te vaya mal. Yo no conozco el desenlace, si oraron por eso para que perdiera su trabajo, pero le voy a decir una cosa: cuando llega la bendición de Dios sin la palabra de Dios, se vuelve maldición. La maldición del rey Midas. Y les voy a contar acerca de un personaje que usted conoce en la Biblia. ¿Quién no conoce a Nabucodonosor? ¿Sabe quién es Nabucodonosor? Bueno, pues Nabucodonosor fue un rey. Pero vamos a ver sus antecedentes. Parece ser que era un rey un poco soberbio, altivo, que se había refugiado en los pensamientos de su egolatría. Pero todo tiene un porqué. Generalmente, viendo los antecedentes, podemos comprender la forma de pensar de Nabucodonosor. Y mire, Nabucodonosor tenía una maldición. Era la maldición del rey Midas. Y le voy a decir por qué. Porque Nabucodonosor era hijo de Nabucodonosor. Sí, el rey que usted conoce en la palabra de Dios realmente no es el primero, sino el segundo. Nabucodonosor primero fue un gran general que trabajaba para los asirios, dirigía sus ejércitos, pero un día el imperio asirio se fue como que disolviendo. Para mantener el control de provincias lejanas ya le costaba más trabajo, y incluso el conservar su dominio era algo costoso. Y una de las provincias que era de mayor éxito en aquel tiempo era Babilonia. De pronto Nabucodonosor se rebela contra el imperio asirio y es nombrado rey. Estando como rey, él mantenía una guerra contra el imperio asirio, pero se alía con el rey Meda y toma como esposa para su hijo Nabucodonosor I a la hija del rey, y entonces hay una alianza. Esto los lleva a obtener el control de Nínive. Cuando Nabucodonosor II tiene la oportunidad de administrar a los militares, pasa algo sorprendente, porque conquista Nínive, derrota al imperio asirio y entonces vuelve como un héroe de guerra. Vamos a ver cómo era Nabucodonosor II. Él había recibido adiestramiento táctico. Era un gran estratega, un diplomático, controlaba las ciudades asirias y suprimió todas las rebeliones. O sea que era una persona exitosa. Era un gran general. A él se le encomendó levantar el templo de Marduk, restaurarlo, y lo logró. Era un orgullo para su padre, Nabucodonosor I. Era un gran orgullo, era un gran hijo. Había logrado lo que nadie había hecho en su tiempo. Y había logrado el éxito, había alcanzado grandes hazañas que a lo mejor nosotros en nuestro tiempo quisiéramos lograr, pero que él en aquella época lo alcanzó. Después de que
se había convertido en un gran militar, logra derrotar por completo al faraón Necao II y por consecuencia logró que se replegara hasta después de sus fronteras y acaba con el imperio asirio y después de eso el imperio asirio se viene abajo y comienza el reinado enorme de lo que conocemos como el imperio babilónico. Usted, para que pueda ubicar la historia, fue la cabeza de oro que marca en el libro de Daniel, el primer gran imperio. Nabucodonosor II logra que Babilonia domine sobre las otras provincias. Ahora vamos a ver esta parte de historia, porque el rey Nabucodonosor tenía por qué ser orgulloso, tenía de dónde escudarse para poder decir por qué era tan soberbio. La gente lo alababa en las calles, pero él perdió el piso. Afortunadamente, también llega la palabra de Dios aquí. Y vamos a ver, porque en el libro de Daniel capítulo 3 nos habla acerca de Nabucodonosor. Usted sabe que, o no sé si alguien ha escuchado acerca de los jardines colgantes de Babilonia. ¿Alguien llegó a escuchar esto? Los jardines colgantes de Babilonia eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Enormes, sorprendentes, sobre algunas construcciones. Generalmente en la antigüedad esto era algo insólito, que hubieran reyes, que hubieran árboles sobre las construcciones. Y se dice que la esposa del rey anhelaba vivir en su anterior palacio, contemplando las tierras y los bosques de aquel lugar, y entonces Nabucodonosor manda a traer todo esto y construye bóvedas sobre las estructuras y hace poner ahí jardines que tenían esos mismos árboles de donde venía su amada esposa. O sea que era todo exitoso, ¿verdad? Ahora vámonos a Daniel capítulo 3 para que comencemos a ver acerca de lo que le pasaba al rey Nabucodonosor. Acuérdense que Nabucodonosor era la cabeza de la estatua que él había soñado. Y esto hacía que él se envaneciera mucho más. Ubicando en la historia, Nabucodonosor es la cabeza dorada. Después de esto viene otro imperio, para que usted lo vaya ubicando, que son los persas. Después de los persas vienen los griegos, que conquistan a los persas. Y después de los griegos vienen los romanos, el cual se divide en 2 imperios, el bizantino y el de Occidente, para que vaya ubicando. Por eso el cuerpo se divide así. Yo creo que por eso Dios lo pone de esa manera, que pone a las 2 piernas de oro como el imperio romano, porque se divide en 2 imperios. Y al final, pues vamos a hacer como los pies de barro con hierro. Y ahorita somos de chile, de mole, pozole. Hay imperios, hay reinos, hay comunismo, socialismo, capitalismo, todo está revuelto en la tierra. En la antigüedad no era así. Pero vamos a ver cómo pensaba el rey. El rey mandó hacer una estatua, ya lo sabemos, para que esta estatua fuera adorada. Y manda que todos al sonar el tamboril vengan y se postren, así como cuando ponen la tele y todos van y se postran en la tele ahí. Bueno, así, ¿sí? O el teléfono, que actualmente es el teléfono, que le ponen su idolito ahí, ya se le ponen para que lo sostenga, y luego viene y se postra a ver los coreanitos, no sé. Que usted entiende esa parte, ¿no? Que no está mal que lo vea, pero ya cuando pasa demasiado tiempo, ya es algo insólito, ya es algo dañino para su mente. Y pues bueno, dice capítulo 3, verso 1, que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, y su anchura era de 6. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces,
todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea que Nabucodonosor estaba en la cúspide del éxito, pero no tomaba en cuenta a Dios. ¿Sabe una cosa? Dios no pertenece a una religión. Por eso Dios juzgaba a todos, porque todos sabían que en aquellos tiempos Jehová era el verdadero Dios, pero a ellos no les importaba. Ellos se iban por su religión y venía un gran problema para ellos. Dice el 3:3, pues fueron reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Dice, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa y del salterio y la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos y las naciones y lenguas se postraron y adoraron. Pues es que el miedo no andaba en burro. Sabían que si Nabucodonosor se molestaba, los iban a mandar al horno. No era un juego. Y dice el 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y aquí viene esta parte, yo nada más quiero que escuches esta parte. Hasta este grado estaba el ego del rey. Él se olvidaba que el verdadero Dios era Jehová de los ejércitos, que como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Se nos olvida que Dios sabe lo que pensamos, sabe lo que queremos, conoce nuestras ambiciones, pero desea moldear nuestra vida a través de su palabra para que no nos perdamos. Pero a veces queremos hacer lo que nosotros queremos. Y esto era lo mismo que le pasaba al rey Nabucodonosor. Usted ya conoce lo que pasó con los amigos de Daniel y todo esto. Y ahora vámonos al capítulo 4. Después de todo esto, de que el rey ya había reconocido que Jehová era el verdadero Dios porque había ayudado a los amigos de Daniel, viene otra parte. De pronto viene la recaída del rey Nabucodonosor, como luego nos pasa a nosotros, que ya vamos a la iglesia, ya honramos a Dios, ya oramos, y de pronto nos empezamos otra vez a enfriar, y otra vez empezamos a hacer las mismas babosadas de siempre. Y vamos a ver, porque al rey Nabucodonosor le pasó exactamente lo mismo. Y dice Daniel capítulo 4 verso 1, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran sobre la tierra, paz o sea multiplicada. Y dice, conviene que yo declare las señales y milagros del Dios Altísimo que ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales. Miren qué devoto se volvió Nabucodonosor después de que vio cómo Dios podía salvar a su pueblo del fuego. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino siempre eterno, con su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Y vino un sueño y me espantó, y teñido en la cama de imaginaciones y visiones de mi cabeza se turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Dice, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos.
y contó delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay espíritu de dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño. ¿Qué he visto en su interpretación? Entonces fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era tan grande, y crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra bestias del campo, y sus ramas se hacían morada para aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quiten el follaje y dispersen su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y bronce, entre la hierba del campo sea mojado, en el rocío como las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra, y su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. Y posen sobre él 7 tiempos. Las sentencias por decreto de los vigilantes ha dicho a los santos de la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarle su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y le dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las peces del campo, y cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, y que creció tu grandeza, y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo, y decía: corten el árbol y destrúyanlo, mas la cepa de las raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce de la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y todas las bestias del campo serán tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar la tierra, la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados y redime con justicia. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, y al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo: a ti dice
rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y Él lo da a quien Él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino es por todas las edades. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el gesto del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y grandeza me devolvieron. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en el reino, y mayor grandeza fue añadida. En pocas palabras, Dios le bajó los humos al rey Nabucodonosor, porque Nabucodonosor no tenía temor. Él conocía el poder del Dios Altísimo, pero él se enaltecía. Le pasaba un poquito como luego nos pasa a nosotros, que sí sentimos bonito en nuestro corazón cuando oímos la palabra de Dios, oí el Salmo 23 cuando pasamos por una mala situación, pero luego volvemos otra vez a hacer lo mismo como el rey, nos alejamos de su presencia, y entonces Dios tiene que tomar medidas. Ya hay gente que toca fondo de una manera terrible, que acaba en las calles, tirado, hasta que vuelve su razón y Dios lo recoge de ahí. Y así nos pasa a nosotros. Todos pasamos por situaciones como esa, porque déjeme decirle que el ser humano es así. Si no nos va mal, no nos sometemos a Dios. Si no tocamos fondo, nos acercamos a su palabra, y hay gente que es tan necia que ni así. Era una ventaja del rey Nabucodonosor, que a pesar de que era el rey, tuvo ahora sí que la delicadeza, tuvo la sensatez de volver otra vez su razón hacia los caminos de Dios. Y a pesar de que era un extranjero, Dios podía hablarle a su corazón. Y Dios nos pide lo mismo. No seamos como el rey Nabucodonosor, ¿sí? Porque lo peor que te puede pasar es que te vaya bien sin que obedezcas a Dios. Al rey Nabucodonosor le iba demasiado bien, extremadamente bien. Era un hombre que tenía éxito, había pasado por las mejores escuelas. Vimos nosotros sus antecedentes, tanto familiares como su currículum educativo. Sin embargo, al rey le llegó la bendición sin Dios, y esto ocurrió que se empezó a enaltecer, empezó a sentirse más que todos. Eso es malo, no lo notamos, pero la gente de nuestro alrededor sí. Deuteronomio capítulo 6, verso 10, dice una palabra muy interesante que tiene que ver con esto. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, en el verso 10. Y Dios nos da un gran mandamiento aquí. Dice, Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leerlo desde el 6, desde el 1. No es bueno fingir. Mira, una persona que viene a la iglesia y luego se aparta, es que está fingiendo. No es bueno fingir. Vea, porque cuando aquí ha habido mucha gente, muchísima gente ha llegado aquí, personas que han durado hasta años, y de pronto se vuelven a lo malo. Fingir cansa. Cuando no eres sincero, cansa. Pero las personas que han aguantado, que han soportado, nunca se van. Son las personas que son sinceras, que buscan a Dios con todo su corazón.
No se cansan porque saben que están en casa del rey y son auténticos. Vamos a ver qué dice el gran mandamiento acerca de la obediencia y qué debemos hacer. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que se os enseñase para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasas vosotros para tomar, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que te manda. Dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. O sea, donde está el éxito, donde está el trabajo, donde está todo lo que tú quieres alcanzar. En la tierra que fluye leche y miel, te va a ir bien si tú te sujetas a Dios y os multiplicáis. Como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán en los frontales entre tus ojos, las escribirás entre los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora vienen las exhortaciones. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Por su nombre jurarás, y no andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, está en medio de ti, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. ¿Ves? ¿Ves California? ¿Ves California? ¿Ves México con todo a veces con el narcotráfico, todo lo que da? Y cualquier país de Latinoamérica, de Europa, de África, cualquier país que no ponga por obra los estatutos de Dios, así le va a ir. Y sigue diciendo el 16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Guarda, ¿cómo? Cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y estatutos que te ha mandado. Hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana cuando te pregunté de tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos de Jehová que Jehová nuestro Dios os mandó? Le dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón y de Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con su mano poderosa, e hizo señales y grandes milagros. Y grandes milagros. Miren, si la bendición llega sin la palabra de Dios, se va a terminar convirtiendo en la peor maldición de tu vida. Imagínate que así como estás, te sacas la lotería. No te volvemos a ver. Porque está llegando la bendición a alguien que no puede administrar los bienes y acabamos separándonos, yéndonos, alejándonos de Dios. Porque
El dinero corrompe. Los políticos pueden verlo. Pueden llegar a veces con las mejores intenciones, pero acaban perdidos. Por ahí hay una famosa periodista que cuando llegó era muy justa y lo que hacía era muy bueno, pero al final acabó vendiéndose a los mismos contra los que había peleado. No digo nombres. Y también políticos que empezaron como poniendo proyectos en sus colonias, de ahí a sus municipios, y acabaron siendo corruptos. Los absorbió la delincuencia organizada, otros la corrupción, y se perdió, porque llegó la bendición sin que estuviera la palabra de Dios en sus corazones. Y esto ocurre porque no hay temor de Dios. No hay temor. Ahora, recuerda que la vida que llevas tiene un propósito. Vamos a ver desde esta parte. No debemos de preguntarnos por qué te pasa eso, sino para qué. ¿Por qué es que estoy pasando por esta situación tan mala? No tengo trabajo. No, es que tiene un para qué. Porque cuando tú tienes un para qué, es algo muy diferente. Empezamos a reflexionar y a decir, quizás me va mal porque yo necesito formarme, necesito someterme a Dios. Si yo puedo soportar en el tiempo malo, cuando vengan los tiempos de bendición, me mantendré firme. Y esto nos ocurre a todos. Cuando, ya se los he contado, que llegué a ganar mucho siendo mesero, me iba muy bien. Resulta que llegó la bendición sin la palabra de Dios y me volvió altivo. No decía groserías, pero sí era grosero con la actitud. ¿Por qué? Había llegado la bendición sin la palabra de Dios. Y entonces, antes del después de la soberbia viene el quebrantamiento, y Dios me quebrantó, me quitó mi trabajo, pasé necesidades, me corrieron de mi casa. Hubo una hermana, otra hermana Mari, allá, que me dijo, mira, no estoy ocupando esta casa, puedes quedarte en el cuartito, y me quedé ahí un tiempo, hasta que volví a mi casa. Pero fue necesario que yo pasara por muchas situaciones como esa. Después, mi forma de contestar, de responder, todo cambió. Entré a trabajar a la empresa, en la empresa no ganaba como antes, pero era bien ganado. Era algo que Dios había puesto en mi camino, y me enseñé a trabajar. Entro a American Standard y me volví un buen trabajador. Era rápido, era muy eficiente, ganaba muy bien. Y son las cosas que Dios empieza a poner en nuestra vida. Ya podía administrar yo las riquezas. Ya era empático, ya podía hacer cosas que no hacía antes. Pero necesitaba primeramente estar la palabra de Dios en mi corazón. Y es lo mismo para nosotros. Nunca vamos a lograr algo bueno si la palabra de Dios no está con nosotros, porque la palabra de Dios es lo que nos sostiene, lo que nos sustenta. Y había un para qué. Porque en su momento yo decía, pero ¿por qué, Señor, si ya voy al templo? Pero olvidaba el para qué. ¿Y para qué? Porque para poder dar la palabra de Dios había sido necesario que yo pudiera atravesar el proceso difícil. Y eso le pasa a usted también. Para que usted pueda hablar la palabra de Dios, para que usted pueda consolar a sus hijos, a sus hijas, primero usted tuvo que haber pasado por una situación así. Antes usted hubiera hecho otra cosa, dado un consejo bien perdido, pero hoy es diferente. Y es que Jehová es Dios de propósitos, para que no lo alcance la maldición del rey Midas. Finalizamos tema de este día, la maldición del rey Midas. Les pedimos que compartan nuestros audios por Sion Explorer Radio y Sion Explorer TV, y que Dios les siga bendiciendo. Amén. La voz de Dios internacional. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición.